A continuación le indicaré el sorteo del fixture completo de las 19 fechas de la Liga 1 de este año 2025. No se olviden suscribirse a nuestro canal y también regálenos un like debajo de este video. La fecha 1 iniciará el campeonato de la Liga 1 2025 el viernes 7 de febrero. Anteriormente estaba previsto para el 30 de enero. Por problemas técnicos y todo problemas internos se realizará a partir del 7 de febrero. El primer encuentro, la fecha número 1, será Atlético Grau versus Ayacucho, Alianza Lima versus Cusco FC, Comerciantes Unidos de local versus Universitario, Alianza Universidad versus Sporting Cristal, Melgar versus UTC, Sport Huancayo versus Alianza Zuliana, Sport Boys versus Juan Pablo II, Cienciano versus ADT, Chancas versus Deportivo Garcilaso. Como todos sabemos, Binacional ingresó al último y tenemos 19 equipos, y en este caso Binacional descansa en la primera fecha. Fecha número 2, de local, ADT versus Grau, Juan Pablo de local versus Huancayo, Cristal de local versus Sport Boys, UTC versus Binacional, Cusco versus Melgar, Atlético Zuliana versus Alianza Lima, Ayacucho versus Alianza Universidad, Deportivo Garcilaso en el Cusco versus Comerciantes Unidos, Universitario versus Cienciano, Los Chancas versus descansa en esta fecha número 2. Fecha número 3, Atlético Grau versus Universitario, Sport Boys versus Ayacucho, Cienciano versus Deportivo Garcilaso, el clásico cusqueño, Sport Huancayo versus Sporting Cristal, Alianza Lima versus Juan Pablo, Binacional versus Cusco FC, Alianza Universidad versus ADT, Melgar versus Alianza Zuliana, Comerciantes Unidos versus Chancas, y en esta fecha descansa UTC de Cajamarca. Fecha número 4, Chancas versus Cienciano, Cusco versus UTC, Ayacucho versus Huancayo, Juan Pablo versus Melgar, Universitario versus Alianza Universidad, Deportivo Garcilaso versus Atlético Grau, Alianza Zuliana versus Binacional, Sporting Cristal versus Alianza Lima. Este sería el partido de la fecha número 4. ADT versus Sport Boys del Callao, y en esta fecha descansa Comerciantes Unidos. Fecha número 5, en el Cusco, Cienciano versus Comerciantes Unidos, en Puno, Binacional versus Juan Pablo II, Atlético Grau versus Los Chancas, Sport Boys versus Universitario de Deportes, UTC versus Alianza Zuliana, Alianza Lima versus Ayacucho, Sport Huancayo versus ADT de Tarma, Alianza Universidad versus Deportivo Garcilaso, Melgar en Arequipa versus Sporting Cristal, y en esta fecha número 5 descansa Cusco FC. Fecha número 6, Comerciantes Unidos versus Atlético Grau, Deportivo Garcilaso versus Sport Boys, Juan Pablo versus UTC, Alianza Zuliana versus Cusco FC, Los Chancas versus Alianza Universidad, Universitario versus Sport Huancayo, Ayacucho versus Melgar de Arequipa, ADT versus Alianza Lima, Sporting Cristal se enfrenta a Binacional, y en esta fecha número 6 descansa Cienciano del Cusco. Seguimos con la fecha número 7. No se olviden suscribirse a nuestro canal y también regálenos un like debajo de este video. Fecha número 7, Binacional versus Ayacucho, Huancayo versus Deportivo Garcilaso, Atlético Grau versus Cienciano del Cusco, Melgar de Arequipa versus ADT, Cusco FC versus Juan Pablo II, Alianza Lima versus Universitario. Esto será el clásico peruano en la fecha número 7, en el que Alianza Lima estará en condición de local. Alianza Universidad versus Comerciantes Unidos, UTC versus Cristal, Sport Boys versus Chancas, y en esta fecha número 7 descansa Alianza Zuliana. Fecha número 8, en el Cusco, Cienciano versus Alianza Universidad, Juan Pablo versus Alianza Zuliana, Los Chancas versus Sport Huancayo, Sporting Cristal versus Cusco FC, Universitario versus Melgar, Comerciantes Unidos versus Sport Boys del Callao, Deportivo Garcilaso versus Alianza Lima, ADT versus Binacional, Ayacucho Fútbol Club versus UTC, y en esta fecha número 8 descansa Atlético Grau. Fecha número 9, Sport Boys versus Cienciano, Cusco versus Ayacucho, Melgar versus Deportivo Garcilaso,
Alianza Lima versus Chancas, Binacional versus Universitario, Alianza Zuliana versus Sporting Cristal. Sport Huancayo se enfrenta a Comerciantes Unidos. Alianza Universidad espera la visita de Atlético Grau. Y en esta fecha número 9 descansa Juan Pablo II. Fecha número 10, ADT versus Cusco FC, Comerciantes Unidos versus Alianza Lima, Cienciano versus Sport Huancayo, Sporting Cristal versus Juan Pablo II, Atlético Grau versus Sport Boys del Callao, Ayacucho versus Alianza Zuliana, Universitario versus UTC, Los Chancas versus Melgar, Deportivo Garcilaso Binacional, y en esta fecha número 10 descansa Alianza Universidad. Fecha número 11, Alianza Zuliana versus ADT, Sport Boys versus Alianza Universidad, Binacional versus Los Chancas, Sport Huancayo de local frente a Atlético Grau, Cusco espera la visita de Universitario, UTC versus Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II versus Ayacucho, Alianza Lima versus Cienciano del Cusco, Melgar versus Comerciantes Unidos. Sporting Cristal descansa en esta fecha número 11. Fecha número 12, Ayacucho versus Cristal, Deportivo Garcilaso versus Cusco FC, Universitario versus Alianza Zuliana, Comerciantes Unidos versus Binacional, Atlético Grau versus Alianza Lima, Alianza Universidad versus Sport Huancayo, Cienciano versus Melgar de Arequipa en el Clásico del Sur, ADT versus Juan Pablo, Los Chancas versus UTC de Cajamarca, y en esta fecha número 12 descansa Sport Boys del Callao. Seguimos con la fecha número 13, UTC versus Comerciantes Unidos, Sporting Cristal versus ADT de Tarma, Cusco versus Los Chancas, Melgar en Arequipa espera la visita de Atlético Grau, Alianza Lima versus Alianza Universidad, Binacional versus Cienciano del Cusco, Juan Pablo II versus Universitario, Sport Huancayo versus Sport Boys del Callao, Alianza Zuliana versus Deportivo Garcilaso, y en esta fecha número 13 descansa Ayacucho Fútbol Club. Fecha número 14, ADT versus Ayacucho, Atlético Grau versus Binacional, Deportivo Garcilaso versus Juan Pablo, Sport Boys versus Alianza Lima, Los Chancas versus Alianza Zuliana, Comerciantes Unidos versus Cusco FC, Universitario versus Sporting Cristal, Cienciano versus UTC de Cajamarca, Alianza Lima se enfrenta a Melgar, y en esta fecha número 14 descansa Sport Huancayo. Fecha número 15, Juan Pablo versus Chancas FC, Melgar versus Sport Boys, Cusco versus Cienciano, UTC versus Grau, Alianza Lima versus Huancayo, Alianza Zuliana se enfrenta a Comerciantes Unidos, Binacional de local frente a Alianza Universidad, Sporting Cristal versus Deportivo Garcilaso, Ayacucho versus Universitario, y en esta fecha número 15 descansa ADT de Tarma. Fecha número 16, Deportivo Garcilaso versus Ayacucho, Comerciantes Unidos versus Juan Pablo II, Universitario versus ADT de Tarma, Cienciano versus Alianza Zuliana, Sport Boys versus Binacional, Alianza Universidad versus UTC de Cajamarca, Los Chancas versus Sporting Cristal, Atlético Grau versus Cusco FC, Sport Huancayo versus Melgar de Arequipa, Alianza Lima versus, en esta fecha número 16, Alianza Lima descanso. Fecha número 17, UTC versus Sport Boys, Cristal versus Comerciantes Unidos, Cusco versus Alianza Universidad, Juan Pablo II versus Cienciano del Cusco, Atlético Zuliana versus Atlético Grau, Ayacucho Fútbol Club versus Los Chancas, ADT versus Garcilaso, Melgar de Arequipa frente a Alianza Lima, Binacional frente a Sport Huancayo, y en esta fecha número 17 descansa Universitario de Deportes. Fecha número 18, Alianza Lima Binacional, Deportivo Garcilaso Universitario, Sport Boys versus Cusco FC, Alianza Universidad versus Alianza Zuliana, Comerciantes Unidos versus Ayacucho Fútbol Club, Atlético Grau versus Juan Pablo II, Cienciano de local frente a Sporting Cristal, Los Chancas versus ADT, Huancayo versus UTC de Cajamarca, y en esta fecha número 18 descansa Melgar de Arequipa. Última jornada, fecha número 19, Alianza Zuliana versus Sport Boys del Callao,
Sporting Cristal versus Atlético Ground, Juan Pablo versus Alianza Universidad, ADT versus Comerciantes Unidos, Cusco Fútbol Club versus Huancayo, Universitario versus Los Chancas, Ayacucho versus Cienciano del Cusco, Binacional versus Melgar de Arequipa, UTC versus Alianza Lima, y en esta última jornada, fecha número 19, descansa Deportivo Garcilaso. Esas serían las jornadas por las fechas número 1 hasta la fecha número 19. Como les indiqué, se inicia el campeonato de la Liga 1 2025 el viernes 7 de febrero con la fecha número 1 ya indicado anteriormente. Les dejo en pantalla para que ustedes puedan visualizar las jornadas de la fecha 1 hasta la fecha 19. También debajo de este video les voy a dejar esta tapita para que ustedes lo puedan descargar y poder imprimirlo o tener al tanto las fechas de nuestros equipos a jugarse desde la fecha número 1 a la fecha número 19. Si te gustó el video, no se olviden, suscríbanse a nuestro canal y también regálenos un like debajo de este video y también compartan esta información por sus redes sociales. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.